En estos 2 días pasados ha habido 2 conmemoraciones. El 70º de la declaración de Robert Schuman, que dio inicio a la Unión Europea, y también la conmemoración del fin de la guerra. Pidamos al Señor por Europa hoy, que crezca unida en esta unidad de fraternidad que hace crecer a todos los pueblos en la unidad, en la diversidad. El Papa Francisco presidió este 10 de mayo la misa en Casa Santa Marta del 5º domingo de Pascua. Al inicio de la misa dirigió su pensamiento a Europa por 2 conmemoraciones recientes, la fiesta de Europa y el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el viejo continente, orando para que Europa pueda crecer en la fraternidad, en la unidad y en las diversidades. El Santo Padre centró su atención durante su homilía sobre 2 aspectos de la oración. El primero, el hecho de que Jesús asegura en el Evangelio del día que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará para gloria del Padre, con lo cual, dijo el Papa, nos invita a ser valerosos en la oración. El segundo aspecto, el Papa lo tomó de la primera lectura y recordó que los obispos tienen como primera tarea la de orar por su pueblo, con la misma valentía que requiere el predicar. Escuchemos la homilía del Papa traducida al español. En este pasaje del Evangelio, el discurso de despedida de Jesús, Jesús dice que va al Padre. Y dice que estará con el Padre. Y que quien cree en Él también hará las obras que yo hago y las hará más grandes. Porque yo voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Podemos decir que este pasaje del Evangelio de Juan es la declaración del ascenso al Padre. El Padre siempre ha estado presente en la vida de Jesús y Jesús le hablaba. Jesús iba a orar al Padre. Y muchas veces hablaba del Padre que nos cuida, como cuida de los pájaros, de los lirios del campo, el Padre. Y cuando los discípulos le pidieron aprender a orar, Jesús les enseñó a orar al Padre, Padre nuestro. Siempre se dirige al Padre. Pero en este pasaje es muy fuerte y también es como si abriera las puertas de la omnipotencia de la oración. Porque yo estoy con el Padre, ustedes pidan y yo haré todo. Pero porque el Padre lo hará conmigo. Esta confianza en el Padre, confianza en el Padre, que es capaz de hacer todo. Esta valentía de orar. Porque para orar se necesita valentía. Se necesita la misma valentía, la misma franqueza que para predicar, la misma. Pensemos en nuestro padre Abraham. Cuando él, creo que se dice, regateaba con Dios para salvar a Sodoma. Y si fueran menos, y menos, y menos, de verdad, sabía negociar.
pero siempre con esta valentía. Perdón, Señor, pero hazme un descuento, un poco menos, un poco menos. Siempre la valentía de la lucha en la oración, porque orar es luchar, luchar con Dios. Y después Moisés, las 2 veces que el Señor había querido destruir al pueblo y hacerlo a él cabeza de otro pueblo, Moisés dijo no, y dijo no al Padre, con valentía. Pero si tú vas a orar así, esto es una falta de respeto. Orar es ir con Jesús al Padre, que te dará todo. Valentía en la oración, franqueza en la oración, la misma que se necesita para la predicación. Y escuchamos en la primera lectura aquel conflicto en los primeros tiempos de la Iglesia, porque los cristianos de origen griego murmuraban, ya en ese tiempo se hacía esto. Se ve que es una costumbre de la Iglesia. Murmuraban porque sus viudas, sus huérfanos, no eran bien atendidos. Los apóstoles no tenían tiempo de hacer tantas cosas y Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, inventó, digamos así, a los diáconos. Hagamos una cosa, busquemos a 7 personas que sean buenas y que estos hombres se hagan cargo del servicio. El diácono es el custodio del servicio en la iglesia. Y así, esta gente que tiene razón de quejarse sea atendida bien en sus necesidades. Y nosotros, dice Pedro, lo hemos escuchado, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al anuncio de la palabra. Esta es la tarea del obispo: orar y predicar. Con esta fuerza que escuchamos en el Evangelio. El obispo es el primero que va con el Padre, con la confianza que dio Jesús, con la valentía, con la parresía, a luchar por su pueblo. La primera tarea de un obispo es orar. Lo dice Pedro. Y a nosotros, la oración y el anuncio de la palabra. Conocí a un sacerdote, un santo párroco bueno, que cuando encontraba a un obispo lo saludaba bien, muy amable, y siempre preguntaba: Excelencia, ¿cuántas horas al día hace oración? Y siempre decía: porque la primera tarea es orar. Porque es la oración de la cabeza de la comunidad por la comunidad, la intercesión ante el Padre para que cuide al pueblo. La oración del obispo, la primera tarea, orar. Y el pueblo, viendo al obispo orar, aprende a orar. Porque el Espíritu Santo nos enseña que es Dios quien hace las cosas. Nosotros hacemos un poquito, pero es Él quien hace las cosas de la iglesia. Y la oración es la que lleva adelante a la iglesia. Y por esto, las cabezas de la iglesia, por así decirlo, los obispos, deben avanzar con la oración. Esa palabra de Pedro es profética. Que los diáconos hagan todo esto. Así la gente es bien atendida,
y tiene resueltos los problemas y también sus necesidades. Pero a nosotros, obispos, la oración y el anuncio de la palabra. Es triste ver a buenos obispos, buenos, gente buena, pero ocupados en tantas cosas, que la economía, que esto, que lo otro, que aquello. La oración en primer lugar, después las otras cosas. Pero cuando las otras cosas quitan espacio a la oración, algo no funciona. Y la oración es fuerte por esto que escuchamos en el Evangelio de Jesús: yo voy al Padre. Y cualquier cosa, que pidan en mi nombre al Padre, la haré para que el Padre sea glorificado. Así avanza la Iglesia con la oración, la valentía de la oración. Porque la Iglesia sabe que sin este ascenso al Padre no puede sobrevivir.